Tres. Bueno, muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar de perforación en colonoscopia. Lo que vamos a tratar en la charla de hoy es, en primer lugar, algo de datos estadísticos del tema, los mecanismos por los cuales se producen las perforaciones en colonoscopia, los factores de riesgo, las formas de prevenir esta complicación, perdón, el diagnóstico y cómo se realiza su manejo. ¿Por qué relevar este tema y por qué quisimos realizarlo el día de hoy? Un aspecto importante es porque requiere manejo de varias disciplinas. Podría requerir manejo adicional, ya sea quirúrgico, endoscópico o al menos una hospitalización adicional. Esto conlleva incremento de costos en la atención y también puede conllevar morbilidad y mortalidad asociada. Y también las implicaciones médico-legales que se pueden desencadenar de esta complicación. Entonces, para empezar a revisar el tema, pues algo de las estadísticas. Se considera que la incidencia de la perforación por colonoscopia en una colonoscopia o sigmoidoscopia de tamización se encuentra en un rango de entre 0.019 a 0.8%. Es un rango bastante amplio porque las estadísticas se derivan de estudios descriptivos de algunas poblaciones grandes, otras poblaciones pequeñas, pero sobre todo muy heterogéneos y por eso esas tasas de variación. En la colonoscopia terapéutica, la tasa de perforación se encuentra entre el 1 y el 3%. Ya cuando se realizan procedimientos en la colonoscopia, entonces esas tasas se van a incrementar. Por ejemplo, cuando se realiza una dilatación endoscópica, la tasa de perforación puede llegar hasta el 11%, bastante significativo. En casos de una obstrucción maligna, esta tasa es del 5 al 9%. Y otro dato importante es que la mortalidad derivada de esta complicación puede alcanzar el 0.006%, pero cuando se realizan procedimientos o cuando es derivada de procedimientos como polipectomía o disección endoscópica de la submucosa, esta mortalidad se puede incrementar considerablemente, pudiendo llegar a ser del 5%. Y es por eso también que es relevante revisar esta complicación. Existen unas guías publicadas en el año 2018, que son las guías de la Sociedad Mundial de Emergencias, que están dedicadas exclusivamente al manejo de esta complicación de la perforación iatrogénica por colonoscopia, y ellos consideran en la guía que la incidencia máxima aceptable de perforación en colonoscopias diagnósticas no debe superar el 0.1%, y para colonoscopias terapéuticas no debe ser superior al 1% para polipectomía compleja y no debe ser superior al 7% para colocación de stents. Y por otro lado, en cuanto a algunos otros datos estadísticos, es importante conocer que la perforación más frecuente se observa en el colon sigmoide cuando se trata de colonoscopias diagnósticas, y por otro lado, cuando es en colonoscopias terapéuticas, se produce más frecuentemente en el colon derecho. ¿Por qué mecanismo se produce la perforación? Entonces, existe sobre todo 5 mecanismos diferentes por los cuales se podría producir. El primero es el traumatismo mecánico directo, es la etiología más frecuente de la perforación por colonoscopia y son comúnmente grandes y esto, pues la ubicación más frecuente es en la región sigmoidea. Se produce esta lesión generalmente por una inserción instrumental inexacta o por movimientos del colonoscopio a una superficie mucosa enferma, o también por maniobras de retroflexión o torsión excesiva. El segundo mecanismo por el cual se puede producir una perforación es por lesiones indirectas del equipo, que puede ser consecuencia de arquearlo demasiado o de estirar la parte distal del colon, por ejemplo, en la formación de asas con el colonoscopio. También la presencia de divertículos colónicos redundantes, adherencias de cirugías previas podría aumentar el riesgo de este tipo de mecanismo traumático mecánico durante la colonoscopia.
El tercer mecanismo es el que se produce cuando hay zonas patológicas de estenosis o otras patologías que dificulten una adecuada visualización de la luz en el momento de la realización del procedimiento. El cuarto mecanismo es por barotrauma. Ya este se produce por una distensión excesiva del intestino debido a sobreinsuflación y esto produce laceraciones lineales en la pared del colon y a veces esas laceraciones pueden evolucionar ya a efectos pues, de espesor total. Estas perforaciones son más frecuentes en la región cecal porque se forma como un saco ciego donde cuando se sobredistiende pues se puede producir la perforación y porque además la capa muscular del ciego es mucho más delgada y el diámetro del lumen es mayor, por lo tanto es por eso que es más vulnerable a este tipo de lesiones. Y por último, ya cuando se realizan intervenciones endoscópicas como polipectomías, disección endoscópica de la submucosa, dilataciones, colocación de stent, generalmente puede ser durante el procedimiento o también puede producirse una perforación tardía por una lesión térmica o eléctrica de la pared del colon que se manifiesta como una isquemia de la pared y por eso se puede tardar en producirse las manifestaciones clínicas entre incluso 24 a 72 horas después. ¿Qué factores de riesgo se conocen para la perforación por colonoscopia? Entonces existen tres tipos de factores de riesgo, los que son del paciente, los de la enfermedad y los del procedimiento. Entonces, los del paciente, en primer lugar, tenemos el sexo femenino. Se ha calculado en los diferentes estudios 1R para ser mujer de 2, o sea, el doble del riesgo que los hombres para perforación en colonoscopia. La edad también está directamente relacionada. Se ha considerado que por encima de los 70 años el riesgo se incrementa hasta 4 veces. Esto se produce porque la resistencia mecánica de la pared del colon viene en declive a medida que incrementa la edad y porque además también hay más prevalencia de enfermedades como los divertículos o las neoplasias y esto también puede alterar la anatomía normal. Un índice de masa corporal bajo también se establece como factor de riesgo. Se considera un OR de 5,48 cuando el índice de masa corporal es menor a 18,5. Y las comorbilidades también están directamente relacionadas entre más comorbilidades, mayor riesgo de perforación, entre ellas los pacientes diabéticos, los pacientes con EPOC, con falla cardíaca, infartos, enfermedad cerebrovascular, enfermedad hepática, demencia, todos estos se han relacionado con incremento del riesgo. Y también la albúmina baja, aunque algunos estudios no han encontrado una relación directa, hay otros que han encontrado hasta ORs de 7,8 cuando el valor de albúmina sérica es menor de 4. Por otro lado, entonces tenemos los factores de riesgo de la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad diverticular, la obstrucción duplican el riesgo de perforación. Lo mismo la presencia de herencias o decías previas, el antecedente de radiación y también si la colonoscopia se ha realizado en un entorno hospitalario, incluso en la unidad de cuidado intensivo, esto incrementa mucho más el riesgo de perforación. Y por último, en cuanto a los factores de riesgo, los factores del procedimiento, pues como ya lo dije previamente, cuando se realiza una colonoscopia terapéutica, el riesgo está más elevado por los factores que ya vimos. La anestesia, o sea, cuando la colonoscopia se realiza bajo anestesia, se ha visto un incremento leve del riesgo, pero esto se cree que está más relacionado que cuando el paciente requiere anestesia es o porque se está realizando una intervención terapéutica o porque el paciente tiene muchas comorbilidades y como lo vimos, esto también incrementa el riesgo, no en sí directamente por la anestesia. Cuando hay una mala preparación, por la dificultad de la adecuada visualización de la luz y también algunos estudios han reportado que cuando la colonoscopia no está realizada por gastroenterólogos, sino por endoscopistas o cirujanos, el riesgo también está incrementado. ¿Qué formas tenemos de prevenir la perforación iatrogénica durante la colonoscopia? Entonces, en la guía que les mencioné, la guía de la Sociedad Mundial de Emergencias, dan ciertas recomendaciones que me pareció relevante traerlas a esta charla.
porque son, pues, o nos aclara muchas de estas maneras de prevenir esta complicación. En primer lugar, considerar durante la formación eh, que se debe establecer un umbral en el cual ya debe intervenir el endoscopista que está a cargo, que es un endoscopista generalmente experimentado, para asumir el control o para decir que ya el procedimiento se aborta y que no se sigue insistiendo en el mismo cuando hay alguna dificultad. También tener en cuenta que cuando se encuentra con una dificultad inusual en el colon sigmoide, cuando se trata de una mujer, cuando es un paciente con edad avanzada, cuando tiene enfermedad diverticular o obstrucción, son alarmas que nos deben hacer eh, más cuidadosos en la realización del procedimiento y pues tener más medidas de precaución. Siempre la progresión del equipo se debe realizar con suavidad, evitar la formación de asas y en caso de dolor abdominal durante el procedimiento, tratar de utilizar maniobras alternativas como los cambios de posición, la presión en el abdomen. Y cuando definitivamente, a pesar de todas esas maniobras, persiste alguna dificultad en la progresión, es mejor abortar el procedimiento. Y también otro punto para prevenir la perforación es insuflar el aire con prudencia y también muchas veces, en cuanto pues, esté disponible, considerar el uso de CO2 para la insuflación. Todas estas recomendaciones, el peso de la evidencia y en general pues, la evidencia que hay sobre este tema está basada en estudios descriptivos que incluso, como les dije, son heterogéneos, pero pues es la evidencia que tenemos disponible y de donde pues, se obtiene esta información y la mayoría es grado 1C o grado 1B. Por otro lado, en cuanto a la prevención, tenemos que en los procedimientos, en la polipectomía, en el asa máximo se debe introducir un tejido de un diámetro de 2 centímetros, y considerar cuando sea necesario la inyección de la submucosa porque esto puede disminuir el riesgo de perforación y cuando los pólipos son pequeños, preferir el asa fría para su resección. Cuando se requiera disección endoscópica de la submucosa, pues realizarla en casos seleccionados y cuando se tenga la experiencia y también el equipo disponible para poder resolver la complicación en caso de presentarse. No, en la guía recomienda no colocar stents en pacientes con bevacizumab en caso de enfermedad maligna. En enfermedad de Crohn no se recomienda dilatar una zona muy extensa de estenosis y también algo muy relevante es tener la disponibilidad de todo el instrumental necesario para tratar la complicación y una estrecha colaboración de un equipo multidisciplinario que incluye cirujanos y endoscopistas con buena experiencia en el manejo de estos pacientes. Y otras consideraciones de otro artículo que me parecieron claves también para la prevención es este punto que es muy relevante, conocer cada uno sus propias limitaciones y hacer el procedimiento con prudencia. Se ha demostrado que entre menos experiencia tenga el endoscopista en realizar el procedimiento, más probabilidad de perforación. Entonces, cuando el operador que está realizando el procedimiento lleva menos de 200 colonoscopias, el riesgo está casi duplicado a un endoscopista o a un operador que lleva más de 200 colonoscopias realizadas. Y si ya se decide realizar ciertos procedimientos, siempre, pues como les he dicho, contar con el equipo necesario para poder manejar la complicación. Ya pasando al momento del diagnóstico, entonces el diagnóstico de la perforación por colonoscopia se puede realizar inmediatamente mientras se está realizando la colonoscopia o el procedimiento endoscópico. Temprano se considera cuando el diagnóstico se realiza en menos de 24 horas y tardío cuando se realiza más de 24 horas. Cuando se realiza un procedimiento, es muy importante realizar una inspección cuidadosa del defecto. Muchas veces ayudarse de la cromoendoscopia es muy importante porque esto permite diferenciar mejor las capas de la pared colónica y diferenciar muy bien la capa submucosa de la muscular propia que normalmente no tiñe y eso facilita la orientación en un plano seguro
de la submucosa, que es donde se requiere hacer la disección en el caso de la disección endoscópica de la submucosa. Cuando se produce la perforación, generalmente se manifiesta como se ve aquí en la imagen con dos anillos concéntricos, que es lo que se denomina el signo de Diana, y es cuando se detecta la perforación. La mayoría de las perforaciones son diagnosticadas al momento de realizar la colonoscopia o el procedimiento, entre el 45 al 60% se diagnostican en ese momento. Aquí les quise traer un video en donde se observa una disección endoscópica de la submucosa, donde aparentemente pues todo el procedimiento transcurre dentro de lo esperado, se utiliza tinción con índigo carmino, carmín, pero cuando se finaliza el procedimiento se observa una perforación. Se observa el signo de Diana que les mencioné. Para este tipo de perforaciones se ha creado una clasificación que es la clasificación de Sidney, en donde dependiendo de qué tan comprometida esté la resección, pues se clasifican del grado 1 al 5, siendo el tipo 0 cuando es una resección convencional que ha ido hasta la submucosa, igualmente el tipo 2 que abarca el espesor completo, perdón, la tipo 1 que abarca el espesor completo de la submucosa. La tipo 2 ya sobrepasa la submucosa y alcanza la muscular propia. La tipo 3 alcanza un mayor espesor de la muscularis propia, pero sin perforarla. Y ya las tipo 4 es cuando hablaríamos de una perforación completa del espesor total de la pared del colon. El actro cuando no hay contaminación, y la 5 cuando ya hay algún grado de contaminación de la cavidad. Esta clasificación ha sido creada sobre todo para guiar un poco las alternativas de manejo que tenemos, pero pues eso ya lo vamos a tratar más adelante en la parte del manejo, pero lo que se considera es que hasta la tipo 3 se puede considerar un cierre endoscópico y manejar al paciente de manera ambulatoria, pero ya la tipo 4 y la tipo 5 se debe realizar, bien sea un cierre endoscópico o quirúrgico, y ya el manejo debe ser intrahospitalario. Cuando no se diagnostica la perforación durante el procedimiento, entonces, si el paciente reingresa posterior a ese, se debe sospechar que presenta una perforación si presenta algunas manifestaciones clínicas. La manifestación más frecuente es el dolor abdominal. eh, Puede estar acompañado o no de signos de irritación peritoneal, de leucocitosis, fiebre, incremento de los reactantes de fase aguda, incluso en ocasiones también se puede manifestar con enfisema subcutáneo. Y tenemos algunas otras herramientas diagnósticas como la radiografía de abdomen, que a pesar de que tiene un valor predictivo del 92%, nos puede ayudar a evidenciar sobre todo aire libre. No es bueno para evidenciar líquido libre, pero ante el contexto de una sospecha de una perforación puede ser de utilidad para poder tomar una conducta de manera rápida. Si persisten dudas con estas herramientas diagnósticas sobre si hay o no una perforación, entonces podemos ayudarnos de la tomografía, en donde en ella podemos ver aire libre, si hay incluso extravasación del medio de contraste y si hay presencia de líquido libre, que tiene una sensibilidad mucho más elevada y nos permite también hacer algún tipo de diagnóstico diferencial, por ejemplo, con otras causas de dolor abdominal posterior al procedimiento, como el síndrome de pospolipectomía. Ya para pasar a la parte del tratamiento, entonces tenemos tres alternativas de tratamiento. Tendríamos por un lado el tratamiento no operatorio, el tratamiento endoscópico y el manejo quirúrgico, que podría ser laparoscópico o abierto. Pero lo más relevante del manejo en general es reconocer esta complicación a tiempo e iniciar lo más pronto posible el tratamiento. Se ha considerado en algunos casos que se puede realizar un manejo expectante, un manejo no operatorio. Son casos muy seleccionados en donde los defectos son pequeños, donde en la tomografía se evidencia una pequeña cantidad de aire libre, pero no hay ningún signo de peritonitis, donde no hay signos de respuesta inflamatoria sistémica ni signos de irritación peritoneal, y en esos casos podría ser factible el manejo no operatorio, que consiste básicamente en darle manejo antibiótico, reposo intestinal y examen físico seriado. La idea del examen físico es más o menos realizarlo cada 3 horas, y lo que se espera es que el paciente pasadas 24 horas ya presenta una mejoría tanto en los reactantes de fase aguda como en la parte clínica,
y se podría en ese momento continuar el manejo no operatorio. Se habla en la literatura de un fracaso de este manejo en esos casos seleccionados del 3 al 22%. Como les dije, pues la evidencia que hay no está basada en ningún ensayo clínico controlado, sino en estudios descriptivos, pero sí se ha asociado este manejo operatorio a una baja morbilidad, baja mortalidad y estadías hospitalarias más cortas. Solamente hubo un estudio que encontró que las tasas de hospitalización y las tasas de complicaciones fueron significativamente mayores en los pacientes que requirieron convertirse de manejo no operatorio a un manejo quirúrgico versus el que se había definido de entrada a realizar un manejo quirúrgico. Pero pues esto es muy discutido y lo que se concluye, lo que recomiendan tanto las guías como los diferentes estudios, es que es posible darles este manejo operatorio en esos casos muy seleccionados. Por otro lado, tenemos el manejo endoscópico. Este se deja para los pacientes en los que se detecta inmediatamente la complicación o al menos en las primeras 4 horas del procedimiento. Cuando son perforaciones pequeñas, depende de la disponibilidad del recurso, puede ser perforaciones de menos de 1 o 2 centímetros. Si tenemos pues la disponibilidad de este instrumental para manejar la complicación y también depende de la experiencia del operador. Entre las alternativas que tenemos están los clips endoscópicos que podrían manejar una perforación menos de 1 centímetro. Está también el sistema Ovesco que podría manejar una perforación de hasta 2 centímetros donde a través de la succión y un sistema como de anclaje ocluye la perforación. Hay reportados algunos estudios en donde han mostrado algunos casos de cierre de perforaciones usando dos sistemas, los clips que los ubican en los cuadrantes o en los bordes de la perforación y posteriormente esos clips los unen entre sí con un endoloop y esto hace que se ocluya la perforación. Y también hay algunos otros sistemas ya más avanzados, por ejemplo, de sutura endoscópica, como el que vemos aquí, que es el EndoStitch, que pues ya depende más de la experiencia que se tenga con él y de la disponibilidad que se tenga del recurso, porque obviamente es más costoso. En cuanto al manejo endoscópico, se hablan de unas tasas de éxito de entre el 57 hasta el 100%. El mismo caso que les mostré previamente, decidieron manejarlo con sutura endoscópica con el endostitch. Queríamos eso porque de todas formas se ve que a pesar de tener el recurso, se necesita una experiencia en el manejo del mismo y la dificultad también para su realización es un grado avanzado, pero pues puede lograr con éxito el manejo de estas perforaciones como se ve en el video. Y ya por último, en cuanto al manejo de las perforaciones, está la alternativa del manejo quirúrgico. Este se deja para cuando se trata de efectos grandes, generalmente de más de 2 centímetros, cuando el diagnóstico es tardío o cuando el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, sepsis o signos francos de peritonitis. También en casos de hipertensión abdominal, aunque está un poco discutido porque si no hay signos de sepsis o de irritación peritoneal y la hipertensión abdominal está causada solamente por la hiperinsuflación del gas que ha pasado a la cavidad peritoneal, se podría manejar percutáneamente con la evacuación del gas y considerar realizar también manejo no operatorio. Pero si persiste la hipertensión abdominal o el paciente está inestable secundario a esto, pues va a requerir de todas formas manejo quirúrgico. Y definitivamente cuando ha fallado tanto el tratamiento médico o el tratamiento endoscópico. La morbilidad de paciente que ha requerido manejo quirúrgico para el tratamiento de la perforación se encuentra entre el 21 hasta el 44% y la mortalidad se encuentra reportada entre el 7 al 25%. Y hay ciertos factores de riesgo que incrementan esta morbimortalidad del manejo quirúrgico, por ejemplo, que en el procedimiento hubo preparación intestinal deficiente, hubo retrasos en el tratamiento, si el paciente venía previamente usando corticosteroides y pacientes de edad avanzada son como los que están asociados a incrementar la morbimortalidad de estos procedimientos quirúrgicos. Ya las opciones terapéuticas en la cirugía
tenemos tanto el abordaje laparoscópico versus al abierto. La laparoscopia da las ventajas que ya conocemos de una recuperación más rápida, una estancia hospitalaria menor, una incapacidad menor, pero depende pues de la experiencia que se tenga y la disponibilidad del recurso. Y ya en cirugía tendríamos tres opciones de manejo de las perforaciones. Una sería realizar reparo primario de la perforación. Esta estaría indicada cuando se realiza un diagnóstico temprano, cuando la perforación sea pequeña y haya poca contaminación de la cavidad. Se realizaría resección y anastomosis en casos en que el paciente, por la patología de base por la cual se estaba realizando la colonoscopia, tenga indicación de resección. Entonces, si era una neoplasia o una estenosis, pues definitivamente el paciente requiere una resección, incluso una resección con criterios oncológicos. Y también cuando hay una inflamación significativa, los bordes no están bien definidos o una contaminación significativa, también el paciente podría requerir una resección y anastomosis. Y hasta en el 32 al 38% de los pacientes requieren la realización de un estoma derivativo secundario a una perforación por colonoscopia, y esto se ha visto que ha sido necesario en pacientes en los que el diagnóstico se realiza de manera tardía, en los pacientes que tienen múltiples comorbilidades y en donde una sutura primaria o una anastomosis sea de riesgo, si el paciente está inestable o hay una contaminación marcada, o si también con un estoma posterior a una fuga anastomótica. Pues la consideración de la inestabilidad o la contaminación también pues no necesariamente es un indicativo de realizar directamente estoma, porque hay algunas indicaciones de también poder realizar una cirugía de control de daños. Pues la perforación por colonoscopia en general, el manejo se ha homologado mucho con el manejo de la enfermedad diverticular, porque es pues, como la que tiene más estudios. Y al igual que las perforaciones por enfermedad diverticular, tiene cabida la cirugía de control de daños, lo mismo en perforaciones por colonoscopia, tiene cabida el control de daños casi con las mismas indicaciones. Este es una revisión sistemática del manejo de las perforaciones en colonoscopia. Quería traerla como para que vieran un panorama general. Esta fue publicada en el 2019, reunieron todos los casos que había reportados y encontraron 744 casos de perforaciones. Al ser una enfermedad de tan baja incidencia, pues es un número considerable. Encontraron que se presentó en casi la mitad en colonoscopias diagnósticas y la mitad en colonoscopias terapéuticas. Como les mencioné inicialmente, el sitio más frecuente de perforación fue el sigmoide, seguido por el ciego y luego el transverso. Se logró realizar manejo conservador en el 9% de los pacientes, endoscópico en el 15% de los pacientes e intervención quirúrgica requirieron el 75% de los pacientes. La mayoría, el 80% por cirugía abierta y el 20% por cirugía laparoscópica. Y se realizó una reparación primaria del defecto en el 43%, una resección en anastomosis en el 30% de los pacientes y el 25% requirieron algún tipo de estoma. Entonces, pues de aquí vemos también la relevancia de esta patología y por qué es importante conocer su manejo. Y por otro lado, ya para concluir, les quise traer este algoritmo de esta revista, en donde nos indica que cuando hay una perforación durante la colonoscopia, se logró reconocer al momento de la realización del procedimiento, tratar de realizar hasta donde sea posible un reparo endoscópico. Si no se reconoce al momento del procedimiento, sino que fue diagnosticado posterior al mismo, y el paciente está estable, se debe ingresar e iniciar manejo médico con antibióticos, con reposo intestinal. Si hay un deterioro clínico, este paciente probablemente ya va a pasar al brazo del manejo quirúrgico, pero si no hay deterioro clínico, puede continuar con el manejo no operatorio. Y cuando definitivamente el paciente está inestable o hay signos de peritonitis difusa, entonces este paciente va a requerir de entrada manejo quirúrgico
Si la perforación es pequeña, se puede realizar un reparo primario. Si es una perforación grande, probablemente va a requerir resección y anastomosis. Y si la enfermedad de base que tiene el paciente es una neoplasia, una obstrucción, una enfermedad inflamatoria intestinal, puede requerir resección y anastomosis de ser posible. Eso era lo que les traía hoy. Muchas gracias.